queridos hermanos. Hoy es un precioso día domingo, gloria al Señor. ¿Cuántos de ustedes están preparados para recibir la palabra de Dios? Créanme que para nosotros es regocijo, queridos hermanos, eh, este día domingo estar aquí reunidos con nuestras familias. Cada uno trabaja en diferentes cosas para preparar este momento precioso. Me decía mi hija que un día vamos a publicar esas escenas que están fuera de YouTube, como por ejemplo esta manga de la camisa que no se quiere dejar. Vamos a iniciar en esta preciosa mañana y vamos a hablar un poco acerca de los recuerdos. Cuando hablamos de recuerdos, la influencia de los recuerdos en nuestras vidas es tremenda, pues un recuerdo son sucesos bellos que han acontecido en tu vida, en mi vida, ¿no? Momentos ya sea preciosos que nos hacen recordar buenos momentos o recuerdos que también nos traen sufrimiento. Pero vamos a hablar de las cosas buenas, de los recuerdos. Cuando era un joven tal vez de unos 10 12 años de edad, recuerdo que en mi país había un anuncio en la televisión. En esos tiempos todavía era el blanco y negro, querido hermano. Los televisores eran pantalla cuadrada o redonda, perdón. Y había un anuncio que decía el amanecer de un nuevo día es como volver a nacer, sentir nuevamente el recuerdo y el recuerdo, lo que te hace un recuerdo en tu vida. Lo que, por ejemplo, yo me estaba recordando y me he dado cuenta hasta hoy ya grande, hermano. Me siempre recuerda a mi madre y me da risa cuando recuerdo que yo no sé cómo hacía, pero aquella chancleta llegaba al preciso lugar donde donde ella apuntaba. Siempre he dicho que la chancleta de mi mamá era especial, que tenía un misil o algo, porque aunque yo me fuera por donde me fuera, esa chancleta me seguía. Y ahora que ya estoy grande, no sé cómo las madres aprenden la técnica de la chancleta, pero cuando hablo con muchos hermanos pasaron por la experiencia de la chancleta. Es que ese es un recuerdo precioso que nosotros guardamos en nuestras vidas, pero hay momentos en que hay unos recuerdos que nos hacen estremecernos, que pasamos malos momentos en nuestras vidas. Y hay momentos que me llama la atención que como una fragancia, por ejemplo, puede traernos un bello recuerdo, recortarnos un bello recuerdo. Un momento con nuestras esposas nos trae un recuerdo que tal vez aconteció hace 30 años, pero es tan fresco en nuestras vidas. Es decir, que los recuerdos influyen grandemente en nuestras vidas, específicamente porque mueven nuestras emociones, hermanos. Conozco personas que tienen el recuerdo de que han sido asustadas, hermanos, en la infancia. Y todavía llega el momento en que se frisan, que no se pueden mover ante un episodio de miedo. Recuerdo a la mamá de mi mamá, mi abuela, que mi abuela le gustaba contar situaciones acerca del cipitillo, acerca de la ciguanaba, no sé cómo le llaman en las diferentes regiones, porque tienen diferentes nombres, pero déjame decirte, hermano, que solamente son historias, que solamente eran historias que la gente las contaba porque, pues ni modo, no había televisión. Pero esas historias yo las andaba en mi mente porque mi abuela me las contaba tan real. Y hasta ahora que yo llegué a los pies de Cristo, hermanos, a los 42 años me di cuenta que el cipitillo y la ciguanaba no existían, hermano. Pues así influye en nuestra vida las emociones, así influye en nuestra vida esos recuerdos, hermanos. O yo quiero llevarte a que sientas un recuerdo hermoso en tu vida, porque precisamente vamos a hablar el poder de los recuerdos en nuestras vidas, el poder de los recuerdos, ese don que Dios nos ha dado de recordar, de poder recordar las cosas, porque bien lo decía la música que estaba cantando en el principio, recordar es volver a vivir. En cierta ocasión,
tenía un vecino, vivíamos en unos apartamentos y era un matrimonio y un niño. Y valga la redundancia, yo recuerdo de que de repente el hombre desapareció y había dejado abandonada a la esposa y al hijo, que era el amor de él. Y cuando me di cuenta que estaba sucediendo, el hombre había entrado a Facebook y en el Facebook encontró una compañera de estudios. Imagínate, era un hombre ya de unos 30 y algo años de edad. Y en el Facebook encontró a una compañera de estudio. Y esta compañera de estudio le habló cosas bonitas, le escribía cosas bonitas. Y precisamente publicó en el Facebook las fotos de cuando ellos eran compañeros o eran conocidos en la juventud. Y aquel hombre los recuerdos lo emocionaron. De tal manera que hasta se le olvidó que era indocumentado y se fue a México por aquella mujer. Llegando allá a México, la gran realidad. Tú te podrás imaginar el gran cambio que había de aquella muchacha joven a lo que ahora él, ella era. Y precisamente eso, se destruyó el hogar. Tengo entendido de que él regresó a Estados Unidos y buscó a su esposa y a su hijo. Y con aquella mujer que el recuerdo lo había llevado a México, era la gran diferencia. Era muy diferente a lo que él recordaba. Desafortunadamente a veces la familia, a veces los seres humanos y siendo más sincero, nosotros los cristianos vivimos en el recuerdo. Yo era, yo fui, hablando cristianamente, yo antes hablaba bonito, yo antes predicaba bonito, yo antes me usaba el Señor, yo antes reprendía al diablo. Ese yo recuerdo, el yo, no, en Cristo lo que significa es ahora. ¿Quién soy en Cristo Jesús? Hay hermanos que dicen yo andaba en mi primer amor. Tú tienes que decir yo ando en el primer amor. Eh, Hermano, la influencia de los recuerdos en nuestras vidas es tan necesario, hermano, porque nosotros tenemos que recordar todo lo que Cristo Jesús, todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Déjame decirte, hermano, querido hermano, que si nosotros tenemos vida es porque Él lo ha permitido. La Escritura hasta cierto punto nos enseña de que Él la Escritura nos enseña que Él nos conocía desde antes del vientre de nuestra madre. Dice la Escritura, mis ojos vieron tu embrión. Es decir, que ahí estaba, cuando tú estabas en el vientre de tu mamá, ahí estaba Dios viéndote. Te voy a hacer ojitos bonitos, te voy a hacer chatito, te voy a hacer las orejas larguitas, te las voy a hacer grandes como las mías. Te voy a hacer delgado, te voy a hacer aquí. Era Dios poniendo el sazón. Porque déjame decirte que no hay una doble persona como tú, querido hermano. Podrá haber un parecido. Mis hijos se parecen tanto a mí, especialmente bueno, todos ellos, pero el mayor se parece más. Pero nada más que en la piel somos diferentes. Pero si nos ponemos, siempre hay diferencias. Podemos ser parecidos, pero no iguales nunca. Porque el molde con que te hicieron se destruyó el día que te hicieron. Porque tú eres una creación divina de Dios, hecha con un propósito. Has sido llamada con un propósito. Recordar es volver a vivir. En ciertas ocasiones nosotros nos sentimos como que Dios no está con nosotros. En ciertas ocasiones sentimos como que este va a ser el último gran problema, el cual no vamos a poder resolver, el cual no vamos a poder afrontar. Va a ser el último problema donde Dios tal vez no nos va a poder ayudar. Recuerda, hermano, del tamaño del problema, si el tamaño para ti es enorme, para Dios no es problema. Para Dios no hay demonio grande, hermano. A veces nosotros nos estamos ahogando en un vaso de agua y nuestro problema es pequeño para Dios. Déjame decirte y recordarte que Él fue el que hizo los cielos,
Él fue el que hizo la tierra, Él fue el que hizo el mar, Él fue el que hizo los animales, Él fue el que nos creó a nosotros. Déjame decirte, querido hermano, que ahí cuando hablamos de nosotros en el libro de Génesis, en la creación Dios a todo dijo, y dijo Dios, háganse los cielos, y los cielos se hicieron. Hágase la tierra, y la tierra se hizo. Pero cuando hizo al hombre, Él lo hizo con sus manos, con sus dedos. Él puso aliento de vida en nosotros. Cuando hizo a la mujer, mira, cuando hizo al hombre, tomó barro, dice la Escritura. Tomó lodo de la tierra y nos formó con sus manos. Cuando hizo a la mujer, durmió al hombre, lo puso en un profundo sueño. Fue la primera anestesia en la creación. Y dice la Biblia nos narra que de un costado de la costilla del hombre salió la mujer, Él creó la mujer. Es decir, que Él manchó sus manos con sangre para hacerte a ti, querida hermana. Tan importantes son los recuerdos en nuestra vida que influyen en nuestra vida a diario. Si viene un mal recuerdo a nuestra vida, nos pone tristeza. Si viene un mal recuerdo a nuestra vida, nuestro estado anímico se vuelve bajo. Si vienen buenos recuerdos a nuestra vida, nosotros andamos alegres, andamos contentos. Lo mismo sucede cuando estamos afrontando los problemas diarios de la vida. Vamos a aprender en esta mañana cómo poder manejar los recuerdos, lo que Dios ya hizo en nuestra vida. Porque hace muchos años yo miraba un programa que decía, Él puede hacerlo de nuevo. Si Él te sacó de un problema, si Él te sacó de 2, 3, 4 problemas, ¿por qué no te va a sacar de este problema? Aunque nos estemos ahogando, pero si nuestra confianza está en Él, Él nos va a sacar del problema. Vamos a abrir nuestras escrituras en esta preciosa mañana en el libro Primera de Samuel 17:37. Primera Samuel 17:37. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová está contigo. Padre, en el nombre de Jesús. En esta preciosa mañana, Padre amado, Señor, que tu presencia, que tu Espíritu Santo prometida, Padre, a cada uno de nosotros, Señor, está allí, Señor, en la vida de mi hermano, de mi hermana, Padre. Que a través de estas cámaras, Padre, que a través del YouTube, Señor, tu Espíritu Santo se mueva con poder y unción, Padre. Señor, que sea usted tocando el corazón de mis hermanos, de mis hermanas, Padre. Que sea usted levantando al cautivo, Padre, levantando, Señor, aquel que a lo mejor le han venido pensamientos tristes, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, reprendemos toda obra del diablo, todo pensamiento, Padre, que nos lleve, Señor, a la destrucción, Padre. Y captivamos nuestra mente a ti, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que a través de tu bendita palabra, Señor, tu Espíritu Santo revele una palabra fresca a nuestras vidas, Padre. Señor, que estemos pasando por lo que pasamos, Señor. Que tu Espíritu Santo, Padre, siempre va a estar con nosotros, porque tu promesa es que usted va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y si usted con nosotros, Señor, ¿quién contra nosotros, Padre, en el nombre de Jesús, Señor? Que cuando hablemos su bendita palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor, su santa presencia, Señor, sea ahí sanando, Señor, sea usted liberando, Padre Santo, sea usted levantando al cautivo, Padre, levantando al enfermo, Padre, quitando, Señor, todo problema de ansiedad, Padre, quitando todo dolor, Señor bendito, quitando todo sufrimiento, Padre amado, porque su palabra es viva y eficaz y sus promesas dicen, Señor bendito, que usted, Señor, nos da toda la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que sea usted ministrándonos con su palabra, Señor, y que su palabra no regrese vacía, en el nombre de Jesús. Aquí estamos viendo, y es para nosotros bien conocida, yo creo que una de las
historias más populares, uno de los casos de la vida real más populares en la Escritura, es el caso de cuando David enfrentó a Goliat. Déjame mostrarte el escenario, querido hermano. Ahí estaba el rey Saúl. Ahí estaba el ejército de Israel, el gran ejército de Israel, el poderoso ejército de Israel derrotado. Todos estaban amedrestados, todos estaban con miedo, estaban asustados, no hallaban qué hacer, pues había un gigante, un filisteo, dice la Escritura, llamado Goliat, que era un soldado del ejército filisteo, que los estaba amedrestando, estaba pidiendo que el pueblo de Israel enviara un paladín, es decir, enviara un hombre que los representara a ellos. Y el hombre decía, durante 40 días y 40 noches, querido hermano, le gritaba de día y de noche, pidiendo que enviaran un representante, un paladín del ejército del Dios viviente, querido hermano. Hay momentos en la vida en que el diablo se levanta en contra de nosotros y nos quiere ahuyentar. Así estaba Goliat. Este pueblo estaba atemorizado. Lo peor de todo, que el mismo rey estaba atemorizado. Dice la Escritura que nadie se atrevía a luchar contra aquel gigante. Pero ahí vamos nosotros y vemos que el que ya había sido ungido como el rey de Israel, que nadie lo sabía, solo sus hermanos, sus padres, por supuesto el profeta y el Dios mismo, que él había sido ungido como el nuevo rey de Israel. Pero dice que en esa ocasión llegó y llegaba alimento a sus hermanos. Y cuando él escuchó que aquel pueblo estaba callado y estaba atemorizado, porque aquel gigante les estaba blasfemando, estaba hablando cosas en contra de Dios, lo primero que él dijo es: yo voy a pelear contra aquel gigante. Hermano, realmente, y podemos ver en la misma escritura, que no importa, nuestro Dios Jehová mandó a ungir al, al, al nuevo rey, y cuando llegaron y vieron la hermosura, el tamaño de los hermanos de David, el profeta dijo: este es, porque lo vio grande, porque lo vio hermoso, porque lo vio fuerte, de gran parecer. Y Dios le dijo: no mires lo que está encima de él, yo veo lo que está dentro de él. Y así fue el profeta pasando por cada uno de sus hermanos, los hermanos de David. Y al llegar al final, le dijo el profeta al padre de David: ¿hay algún hijo más? Y le dice: sí, pero él está allá en el campo, cuidando las chivas, apacentando las ovejas, hediondo a estiércol de ovejas. Ahí anda ese, pues no es guerrero, no es nada. Y el profeta dijo: vamos a esperar por él, no vamos a comer si él no viene. Y cuando David llegó, el profeta recibió de parte de Dios que a él era al que iba a ungir como un nuevo rey de Israel. Querido hermano, a veces nosotros nos vemos simples, nos vemos sencillos, no nos vemos fuertes, no nos vemos eh, capaces de enfrentar ciertas situaciones, pero ante los ojos de Dios nosotros eso somos. Él no ve nuestra capacidad física, Él no ve si nosotros hemos levantado 200 o 300 libras diarias, hacemos ejercicio, aunque con esto no estoy diciendo no hagan ejercicio. Pues al final de esta pandemia no vamos a quedar todos panzones, hermanos, de tanto comer. Yo ya comencé la dieta. Y ahí vamos a ver al rey David cuando encontró que este filisteo estaba blasfemando y estaba hablando en contra del Dios vivo, en contra del ejército. Y en este versículo, David dijo: Jehová, se lo llevaron y lo presentaron delante del rey. Y el rey le dijo: pero ¿cómo vas a hacer? Ese hombre es un profesional. Ese hombre ha sido, desde su juventud, desde su niñez, ha sido crecido, ha sido educado, ha sido formado como un luchador, y tú no puedes contra él. Pero aquí podemos ver una clave que David no estaba viendo que iba a hacer con sus propias fuerzas.
David estaba convencido que él lo podía destruir. Y la conversación que está entre David y el rey de Israel, le dice David: Jehová, que me ha librado de la garra del león y de la garra del oso. Es decir, que ya él tenía ya recuerdos de lo que Dios había hecho cuando el oso le había llevado una oveja, cuando el león le había llevado una oveja. Y dice la misma escritura: Él también me librará de la mano de este filisteo. Dice: fuese león, fuese oso, dice, pero tu siervo corría detrás de aquel león o detrás de aquel oso. Le quitaba la oveja, se lo sacaba de la trompa. Y si éste venía en contra de mí, yo le abría la trompa y yo se la rompía, se la partía, dice. Es decir, que ya él tenía y sabía que de parte de Dios hacia él venía una fuerza, un poder especial, que él era capaz de derrotar al oso y de derrotar al león. De cuántos problemas en tu vida como cristiano no te ha sacado Dios. De cuántos problemas, querido hermano, cuando a veces no has hallado y tú dices: no le hallo solución a la vida. Cuando tú dices: no le hallo solución a este problema, de aquí no la voy a librar. Y ahí estás orando, ahí le estás pidiendo a Dios, y de repente aquel Dios todo imposible te recuerda que hablábamos la semana pasada, que aquel es que todo lo transforma para bien de nosotros, hermano. A veces nos metemos en problemas, porque a veces no todo el tiempo andamos espirituales, hermano. A veces andamos michoacana, hermano. Andamos como la carnicería, la michoacana. La Teolapán, andábamos en carnita y nos metemos en problemas, querido hermano. Pero aún así, hermano, el infinito amor de Dios, las promesas que Él tiene para nosotros, que Él estará con nosotros, que no nos va a dejar, que no nos va a desamparar. Él siempre nos saca adelante, esperando de nosotros únicamente. Y como dice la Escritura, que nosotros no le seamos fiel a Él, pero Él es fiel en todo momento, con cada uno de nosotros. Yo no sé, querido hermano, qué estás pensando. A lo mejor en este tiempo estás sin empleo. A lo mejor en este tiempo ya no hay para seguir adelante en los alimentos. Tal vez ya no hay para comer, no hay para la renta. Pero déjame decirte, querido hermano, que si Dios ya te sacó de una, te va a sacar de esta. Porque si Dios sacó su pueblo de ahí de las garras del faraón, de la esclavitud del faraón, y lo llevó al desierto, no fue para morir en el desierto, sino para llevarlo a una tierra donde fluía leche y miel. Y aunque aquel pueblo era duro, decía la escritura, dura cerviz, pero Jehová siempre estaba con ellos. Déjame decirte, querido hermano, que servimos a un Dios todopoderoso, a un Dios que tiene misericordia, amor por cada uno de nosotros. Déjame decirte, hermano, en el nombre poderoso de Jesús, que dice que amaremos al Señor nuestro Dios sobre todas las cosas. Déjame decirte, hermano, que servimos a un Dios todopoderoso que tiene ojos y nos mira, tiene oídos y nos escucha, y sobre todo tiene amor y te ama. No servimos a un Dios, hermano mío, que tiene ojos y no ve. No servimos a un Dios que tiene manos y no las mueve. No servimos a un Dios que tiene pies y no camina, que tienen que cargarlo para que camina, querido hermano. Me viene la atención y me recuerda, querido hermano, que allá, hermano, en las Escrituras, querido hermano, en cierta ocasión el pueblo de Israel perdió la batalla porque eran desobedientes cuando Samuel, y dice la Escritura, que cuando ellos fueron a la batalla, ese día perdieron la batalla. Y los filisteos tomaron el arca del pacto, querido hermano. El arca del pacto simbolizaba, o ahí habitaba la presencia de Dios. Pero en esa ocasión el pueblo de Israel perdió la batalla y los filisteos tomaron hasta el arca del pacto, querido hermano. Y dice la Escritura
que lo llevaron precisamente donde estaba la casa del dios Dagón, hermano. El dios Dagón era uno de los dioses de los filisteos, uno de los dioses más poderosos para los filisteos. Y dicen que ahí en ese templo donde estaba de Dagón, ahí pusieron el arca del pacto. Y dicen que cuando en la mañana, en el amanecer al siguiente día, fueron a abrir el templo, encontraron, querido hermano, aquel Dios que era de madera postrado delante del arca del pacto, querido hermano. Y cuando los filisteos vieron eso, tomaron a su Dios y lo volvieron a poner en la pared, querido hermano. Dice la escritura que al siguiente día, hermano, encontraron a Dagón postrado delante del arca del pacto, es decir, arrodillado, estaba postrado con sus manos así, y Jehová de los ejércitos lo había decapitado y le había cortado las palmas de las manos y las encontraron en los pies. Servimos a un Dios poderoso, servimos a un Dios que te ama, querido hermano, servimos a un Dios, querido hermano, que te está viendo todo lo que está haciendo, querido hermano, y Él también, querido hermano, se goza de lo que tú haces. Mira lo que estaba aconteciendo en este momento. El rey David estaba y había aceptado aquel reto de pelear contra Goliat. Y viene la escritura y dice la escritura que el rey Saúl, de ver la valentía de David, de la manera en que él hablaba, de la manera en que él había dicho, si maté al león, si me enfrenté al oso, ¿cómo no voy a enfrentar a este incircunciso? La escritura, y tú lo sabes, querido hermano, que dice la escritura que llevaron a David a pelear contra aquel gran filisteo. Dice la escritura que, eh, que el filisteo, el Goliat dijo, que acaso yo soy perro, dice que me has mandado a matar, dice, a pedradas, le dijo. Y viene David, y todos sabemos de la manera cuando David agarra su onda y le deja caer aquella piedra al filisteo. Me llama la atención tal vez lo que estaba sucediendo ahí en el cielo. La atención que aquel pequeño joven llamado David, el que había sido ungido como rey de Israel. Yo me imagino cuando Dios le dijo a Jesús, Jesús, mira, mira mi hijo. Y cuando llamó al Espíritu Santo y todos los ángeles estaban sus miradas puestas sobre David. Porque lo que nadie en el ejército de Israel, ni aun el rey Saúl, habían querido hacer, David lo estaba haciendo. Número uno, porque él tenía recuerdos y tenía experiencia que él había matado ya, había destruido al oso y al león, que había recuperado sus ovejas, que había ido a enfrentado esa gran bestia. Yo no sé cuántas bestias, querido hermano, has enfrentado en tu vida cristiana, en tu caminar con Jesús. A mí me ha tocado enfrentar muchas bestias. Me ha tocado enfrentar muchos problemas, querido hermano. La emigración, hermano. El temor, querido hermano. La falta de trabajo, querido hermano. A veces el problema económico, hermano. La salud, querido hermano. Hermano, enfrentar tantas cosas, hermano. Enfrentar a los mismos amigos. La burla. El que no vas a hacer nada. El que no vas a pasar de allí. ¿Y qué ganas con ser cristiano? Te dice la gente. ¿Y qué ganas con ser un aleluya? Déjame decirte, querido hermano, que nunca vas a poder derrotar un gigante si no está Dios contigo. David agarró aquella piedra. David agarró aquello de hule y apuntó hacia Goliat con la certeza, con los recuerdos de que ya había vencido al oso, que ya había vencido al león. No sé cuántas victorias Dios te ha dado en tu vida. Dice la escritura que sus bendiciones y sus misericordias son nuevas cada mañana. A veces nos vamos tristes para casa porque para el siguiente día tal vez no tenemos trabajo, porque se acortó y ya no hay mucho trabajo. Y vamos pensando, ¿y qué va a haber para mañana?
Y en la mañana o antes de ir a la cama, el llamado que tenemos que ir a trabajar al siguiente día. A veces estamos en casa y a lo mejor ya es tarde y de repente nos llaman que tenemos que presentarnos al trabajo. Porque la misericordia de Jehová está con nosotros. ¿Cuántas veces, querido hermano, tal vez no hemos tenido dinero ni para nuestra propia renta? Y de cualquier manera Dios suplió. Y si te suplió en aquel día, ¿por qué no te va a suplir ahora? Dios tiene diferentes maneras para bendecirte. ¿Acaso se ha cortado la mano de Dios? ¿Acaso sirves a un Dios de madera? ¿Acaso sirves a un Dios que no te ve? Él te mira. Dice la Escritura, clama a mí y yo te responderé. Él te escucha. ¿De dónde huir de mi Santo Espíritu? ¿De dónde esconderme de tu presencia, oh Señor? Decía el salmista. ¿Para dónde irnos? Si Él te está viendo, si Él ha dado a su Hijo amado por ti, porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. A veces pensamos que no la vamos a hacer, que no la vamos a lograr. Querido hermano, a veces yo recuerdo en cierta ocasión, yo estaba allá al otro lado de la frontera y cuando miraba a este lado yo decía, no voy a llegar, no la voy a poder hacer. Pero algo en mi corazón me venía diciendo, aquel que te trajo hasta la frontera te va a hacer pasar al otro lado. Aquel que te hizo correr, el que te hizo aguantar, porque en cierta ocasión, querido hermano, déjame decirte que venía corriendo detrás de un caballo, querido hermano. En mi vida yo nunca pensé que iba a correr kilómetros detrás de un caballo, querido hermano. Pero no era yo, querido hermano. Era el poder de Dios en mi vida. Hay momentos que nosotros somos inútiles. No podemos hacer nada. ¿O piensas tú que David por él mismo iba a dar con esa piedra en medio de los ojos de Goliat? La experiencia, la vivencia. Usemos los recuerdos que tenemos de Dios, de las cosas maravillas que ha hecho en nuestras vidas para salir adelante. ¿Acaso cuando creíste que los papeles migratorios no te iban a llegar, cuando pensaste que estabas perdido, no Dios te hizo el milagro? Y si Dios te sacó de esa, ¿cómo no te va a sacar de esta pandemia? Hay mucha gente que está triste porque, tal como dicen, en estos momentos ellos saben el problema que estamos. Porque realmente saben que estamos metidos en un buen problema que no va a terminar en este mes ni en el próximo mes. Esto va para largo, querido hermano. El presidente de los Estados Unidos ha ordenado que hagan una vacuna antes de que este año termine. Ahí están los militares, doctores militares, ahí están científicos, ahí está toda la sabiduría supuestamente del mundo en hacer una inyección, una vacuna, un antídoto en contra del coronavirus. Pero los hombres de ciencia dicen que es imposible, que lo mínimo son 18 meses o más. ¿Sabes qué? El que creó todo, el creador de los cielos, de la tierra, el que nos hizo a nosotros, el que nos formó a nosotros, te puede inmunizar de lo que está aconteciendo allá afuera. Porque la Escritura dice que pasarás por el fuego y no te quemarás. Pasarás sobre las aguas y no te hundirás, aún ni te mojarás. Porque a ese Dios servimos, querido hermano, siempre y cuando tú tengas el recuerdo de que sirves a un Dios todopoderoso. Siempre y cuando tú recuerdes, querido hermano, que si lo hizo Él ayer, lo puede hacer ahora por ti y por mí. Porque para Dios, te pregunto, ¿habrá algo imposible? ¿Qué tenemos que hacer? Amor por Dios. Amor por nuestro Dios. Él no necesita que nadie lo defienda. Pero tenemos que tener el celo de Dios.
David dijo, ¿y quién es este incircunciso que se ha levantado en contra del ejército del Dios viviente, querido hermano? David tenía un celo por Dios. David recordó, fuera oso, fuera león, yo iba y le quitaba de su hocico aquella oveja, y se venía en contra de mí, yo lo abría y yo lo destruía. ¿Qué recuerdos tienes tú de las maravillas que Dios ha hecho en tu vida? Yo siempre recuerdo y le cuento a mis hermanos, donde yo esté o en la congregación, que recién llegado yo a los pies de Cristo teníamos un carrito. Era un Pontiac Blue Bear, algo así, no recuerdo exactamente. Pero aquel carro, yo viajaba 60 millas diarias y recorría por el freeway, y aquel carro de repente ahí en medio del freeway se apagaba, hermano. Y se me apagaba cuando iba corriendo, iba en el carril de adentro. Y yo solo cerraba mis ojos y le decía, Dios, Dios, sácame de aquí. Y yo no sé cómo aquel carrito, querido hermano, porque no era el carro. Yo llegué a entender que era el Espíritu Santo o eran los ángeles que Dios me mandaba. Aquel carro salía corriendo, querido hermano, y yo todavía pasaba de un carril a otro. Y llegaba a estacionarme a la orilla del freeway. Y cuando el carro me quedaba en la orilla del freeway, querido hermano, y yo lo volví a arrancar, el carro arrancaba. Y yo seguía caminando, querido hermano. Y eso acontecía a diario porque yo decía no tenía dinero. En ese tiempo había recién regresado del Salvador. No tenía dinero para repararlo. Y así me aconteció por muchas veces, hermano. Y si Dios me libró, querido hermano, de un accidente en ese freeway, y si Dios me ha librado de tantas cosas, si Dios me ha librado de mis enemigos, ¿cómo no me va a librar de este coronavirus? Un microbio pequeño, destructivo, maligno que asesina y anda matando a la humanidad. Pero recuerda, querido hermano, nos guste o no nos guste, todo es creación de Dios. Y si Dios lo ha permitido es por algo, hermano. No podrá Dios en contra de este coronavirus. No podrá Dios protegerte cuando tienes que salir forzosamente a trabajar, a salir al trabajo, siempre y cuando también te cuides y cumplas con las normas que el hombre establece, como el distanciamiento social, de ponerte mascarilla, de usar guante, hermano. Hermano, nuestra vida, el sistema de vida ha cambiado en el mundo entero, hermano. Vamos a tener que vivir ahora diferente. Pero recuerda, querido hermano, ¿qué no ha hecho Dios por ti? David recordó que él ya había destruido al oso enfrentado y al león. ¿Cómo no iba a poder en contra de aquel incircunciso? Y dice la escritura que le dio con una piedra aquí, en medio de los dos ojos. Y dice la escritura que todavía agarró aquella espada gigante del gigante Goliat y con ella misma le cortó la cabeza. No hay problema, hermano, que sea grande para Dios. Ese problema es grande para nosotros. Pero así como es tan grande más grande el problema para nosotros, más vamos a valorar el amor de Dios a nuestra vida. Porque sabemos que el victorioso está con nosotros. Déjame decirte, hermano, el que nunca ha perdido una, está contigo y está conmigo. Porque Él es fiel. Y dice la Escritura que Él no es hijo de hombre para que mienta. Y Él dice, yo estaré contigo todos los días de mi vida. No tengas miedo. Empieza a usar tus recuerdos para bien. Empieza a usar tus recuerdos en tu vida cristiana de lo que maravilla que Dios ha hecho en tu vida. Que Él no te va a dejar. Él no te va a desamparar. Oremos. Bendito Dios y Padre. Señor amado, que su Espíritu Santo, Señor bendito,
sea ahí, ministrando, obrando, levantando al débil, levantando al caído, llenándolo de tu Espíritu Santo, llenándolo desde la cabeza hasta la planta de los pies. Espíritu Santo, tú te mueves en cada hogar, en cada familia. Das aliento de vida, das fuerza. Ayuda a tu pueblo, Señor, a recordar esos bellos y poderosos momentos en que usted nos ha ayudado, Señor. Que podamos decir como el rey David, si ya pude enfrentar al oso y al león, ¿cómo no voy a poder enfrentar esta pandemia, este virus, este coronavirus? Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor amado, por aquellos, Señor, que han pedido oración, que sus familiares están pasando por esta enfermedad del coronavirus. Por aquella señora que está hospitalizada allá en Miami, Señor. Señor, gracias porque ya mostró su gloria en su esposo. Ya él está fuera, Señor. Ella ya tiene 30 días, Señor, como dicen, entubada, Señor, con un pulmón artificial. Señor, pero muestre su gloria, Padre. Sánela, Señor. Señor, deje asombrados esos médicos, Señor amado, porque es su palabra, mi Dios. Y en su palabra dice que usted llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, Señor. Muestre su gloria, Padre Santo, ahí en los hospitales, Señor. Allí, Señor amado, donde está aquel Señor con problemas del coronavirus, Padre, ahí donde está mi hermana, Padre amado, mi hermana, Padre, la mamá de mi hermano Germán, Padre, sánela, Padre, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quite todo miedo, Señor, quite toda ansiedad, Padre. Señor, le damos la gloria, le damos la honra, Señor. Gracias, Señor. Amén.